se hizo cargo el señor Omar Simons y lo primero que hizo es desechar el sistema que la OEA lo propuso desde el año 2002, perdón, desde el año 2000 hasta el año 2008 se lo aplicó en el Ecuador y como lo siguen aplicando en la mayoría de países latinoamericanos. Lo desecharon e implementaron este sistema integrado de organizaciones políticas. Y ahí fue el escándalo de los millones de firmas falsas, o sea, millones, no miles, millones de firmas falsas. Domingo Paredes, que reemplazó al señor Omar Simons, ministro del presidente Correa, él mismo, son palabras de él, ¿no? las que he puesto ahí, cómo se expresó al sistema de Omar Simons: basura, monstruo, vulnerable, barato, y lo mandó al archivo. Como le decía, hubieron funcionarios del CNE sentenciados por delitos penales en este escándalo de firmas falsas, nunca antes visto en el Ecuador, creo que nunca antes visto en el mundo, millones de firmas falsas del sistema. El CNE implementó un sistema para verificar el 10% de las firmas. Con esta verificación del 10% de este escándalo, resultó que la organización política, y fue alrededor de 1 millón de firmas falsas, era la organización política del presidente Correa. Claro, el señor Domingo Paredes, un momento dado, y fue a la asamblea a hacer la exposición de los resultados de verificar las firmas, y resulta que la que mayor firmas falsas tenía era Alianza País. Rafael Correa inmediatamente le amenazó con enjuiciar al Consejo Electoral. El señor Domingo Paredes inmediatamente dijo que eran errores de lectura, que eran errores semánticos, y tuvo que rectificar a lo que hizo. Se contrató esta empresa Sistema de Controles de ese año. Esto es grave. Se contrata esta empresa en el 2012 para seguir con esta verificación. El desarrollo y la operación de este sistema costó $2 millones, y la logística más de $12 millones. Y hasta ahora no sabemos en qué terminó el caso de las firmas falsas. Lo único, 3 presos, pero no se sabe. ¿No? Aquí el caso de organización política, que está aquí el representante suma, porque esto a las organizaciones políticas, afines al gobierno, resulta que tienen miles y millones de firmas falsas. A las organizaciones políticas de oposición les quitan firmas legítimas. Pasó con el movimiento Suma, que le sacaron del registro electoral porque le quitaron fichas válidas. Lógicamente hicieron un reclamo y demostraron y tuvieron que devolverse 6.328 firmas legítimas y volver a inscribir en el Consejo Electoral. Después contrataron el Sistema Integrado de Administración Electoral a la empresa española Saitel, que también, como ya vamos a ver, le terminaron unilateralmente el contrato. Y lo grave es que ahora que están reconociendo, por lo menos se reconocen una organización política semanal. Organizaciones políticas nacionales somos 13, en este acuerdo de las nacionales estamos 9, las otras 4 están con el gobierno, pero organizaciones provinciales, cantonales y parroquiales inclusive hay más de 150 organizaciones políticas locales. ¿Y cómo están reconociendo esas organizaciones políticas? Con el mismo sistema de controles de SA que le terminaron unilateralmente el contrato. O sea, a la misma empresa que ellos mismos le acusaron de que no cumplió, porque vamos a ver entre otras cosas cuáles eran los errores gravísimos, siguen reconociendo organizaciones políticas y ya ni siquiera hay firmas, porque han sobrepasado inclusive el registro electoral inflado que nosotros presentamos, han superado ya eso, el número de firmas con las cuales reconocen organizaciones políticas, y se siguen reconociendo organizaciones políticas. Esto es lo que hacía esta empresa Controles de ese año: comparar la base de datos del Consejo Electoral y con la base de datos de la organización política. Y para comparar, mire, acá una persona, Fernández Francisca, y acá otra persona, Torres Colombia. ¿Cómo puede comparar? O sea, errores graves de esto a un contrato, a una operación que costó más de $14 millones en total. Y con esa empresa, siguen calificando organizaciones políticas. Después del escándalo de las firmas falsas, que fue en el año 2012, asimismo como el caso de los muertos que votan, ya no se puede revisar en la información del Consejo Electoral a qué organización política pertenece un ciudadano. No hay esa información desde el año 2012. Vamos 4 años y aparecía hasta hace un par de meses esta información, no, actualizando información en procesamiento 4 años. Ahora ya no aparece ni siquiera eso. Desaparecieron por completo esta página en donde usted podía verificar justamente a qué organización política representa.